¿Has visto que casi todos los barcos grandes, sean cargueros, cruceros o incluso los transatlánticos clásicos, tienen la parte de abajo pintada de rojo? Sí, una franja rojiza que se extiende desde la llamada línea de flotación hasta el fondo del casco. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser de color rojo? Bueno, hoy vamos a descubrir la historia detrás del por qué usan este color. El mar, un enemigo silencioso. Cuando pensamos en el océano, solemos imaginar agua, viento y olas, pero para los barcos, el mar es un campo de batalla constante. El agua salada corroe cualquier metal. Los cascos de madera son invadidos por un enemigo microscópico, conocido como gusano de barco, un molusco que perfora la madera hasta dejarla hueca. Y si eso no fuera suficiente, toda clase de organismos buscan convertir el casco en su hogar. Algas, percebes, mejillones y bacterias. Si alguna vez has mirado la base de un muelle o el fondo de una lancha olvidada, sabrás de lo que hablo. Una alfombra espesa de vida marina que crece sin permiso. Ese crecimiento, que los marinos llaman fouling, no es solo desagradable a la vista, cambia por completo el rendimiento del barco. Una capa de percebes del grosor de una moneda puede aumentar la resistencia al agua hasta en un 40%. Eso significa barcos más lentos, más torpes para maniobrar y con un consumo de combustible mucho mayor. Y como si eso fuera poco, durante siglos los barcos se enfrentaron a un enemigo aún más letal: el gusano de barco, conocido científicamente como Teredo navalis. Este molusco perfora la madera como si fuera mantequilla, dejando a los cascos plagados de túneles invisibles. Para los marineros de antaño, descubrir que su navío estaba siendo devorado desde adentro era una sentencia de muerte silenciosa. Los constructores de la antigüedad ya conocían este enemigo. Los griegos, por ejemplo, recubrían la parte sumergida de sus trirremes con plomo. Funcionaba un tiempo, pero cuando se usaban clavos o pernos de hierro para fijarlo, aparecía un problema nuevo: corrosión galvánica, un desgaste acelerado causado por el contacto entre metales distintos en medio del agua salada. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, llegó una idea que marcaría un antes y un después: cubrir el casco con placas de cobre. El cobre no solo era resistente, sino que tenía un efecto secundario que los marinos celebraron como un milagro. Los organismos marinos parecían detestar su superficie. Las algas y percebes se adherían con menos fuerza, y los gusanos ya no podían devorar la madera con tanta facilidad. El cobre, sin quererlo, se convirtió en el primer antifouling de la historia, tanto que los grandes veleros de comercio lo usaron como escudo. Con el tiempo, esas planchas de cobre se oxidaban y adquirían un tono dorado o verdoso, como el de la Estatua de la Libertad. Por eso, en muchos cuadros antiguos, los barcos aparecen con cascos pintados de colores extraños. No era pintura, era el cobre envejecido. Era una solución cara, pero eficaz. Y en la navegación, cada nudo de velocidad ganado y cada ahorro en costos de reparación significaba más dinero en menos tiempo. Cuando la revolución industrial trajo consigo barcos construidos en hierro y acero, los gusanos dejaron de ser un problema. Ningún molusco podía perforar esos materiales. Pero el mar, como siempre, encontró otra forma de atacar: la corrosión. El hierro y el acero, en contacto constante con el agua salada, comenzaban a oxidarse a gran velocidad. En pocas semanas, un casco sin protección puede mostrar manchas anaranjadas. En pocos meses, la corrosión debilita la estructura. Era necesario un nuevo método de defensa, y aquí entra en juego la química. En 1865, un químico alemán llamado Heinrich Rahn desarrolló una fórmula de pintura que parecía sacada de un laboratorio de alquimista. Contenía resinas, aceites espesos, alcohol, mercurio, arsénico y, como ingrediente clave, un pigmento conocido como Venetian Red, un tipo de óxido de hierro que desde tiempos antiguos se usaba en arte y tintes militares. El resultado era una pintura dura como una roca, venenosa para los organismos marinos y, sobre todo, de un color rojo oscuro muy característico. Por primera vez, los barcos podían navegar meses sin necesidad de ser limpiados constantemente. El uso de Venetian Red se extendió rápidamente. No era la única opción, pero sí la más económica y práctica.
Pronto, la imagen de un barco con el casco negro en la parte visible y rojo bajo el agua se volvió común en todos los puertos. Algunas compañías aprovecharon el detalle para reforzar su identidad. La naviera Cunard, por ejemplo, añadió una franja de rojo brillante justo en la línea de flotación y la combinó con chimeneas también rojas. Sus barcos se reconocían a simple vista. Otras navieras probaron variaciones. La Queen Elizabeth llevó una franja azul por un tiempo, pero el público la rechazó. Algunas líneas de Oriente experimentaron con franjas verdes. En los años 50 y 60 aparecieron cruceros con bases azules para dar un aspecto más turístico, pero en la mayoría de los casos el rojo seguía dominando, no porque fuera el único color posible, sino porque ya estaba profundamente ligado a la idea de barco bien protegido. Hoy en día, la tecnología ha avanzado mucho más allá de la fórmula de Rahn. Las pinturas anti-fouling modernas siguen usando compuestos de cobre, aunque ya no incluyen venenos tan agresivos como el mercurio o el arsénico. El ingrediente más común es el óxido cuproso, que también tiene un tono rojizo. Existen dos grandes tipos de pinturas. Las suaves, que se van desgastando poco a poco, liberando biocidas mientras el barco navega. Las duras, que aguantan mucho más tiempo y solo pierden efectividad cuando se agotan los químicos de la superficie. También hay experimentos con pinturas de silicona que hacen resbalar a los organismos, como si intentaran trepar por un vidrio mojado. Incluso se ha investigado con recubrimientos que desprenden una especie de gelatina cuando algo intenta adherirse. El problema es que, aunque estas soluciones son menos contaminantes, suelen ser mucho más caras, y en el mundo de la navegación, donde cada tonelada de combustible cuenta, la mayoría sigue confiando en las fórmulas basadas en óxidos de cobre. ¿Y de qué color resultan? Rojizas, como siempre. Aunque el rojo domina, no es el único. Algunos cruceros modernos prefieren mostrar franjas azules para transmitir una sensación más turística y limpia. Los barcos de investigación suelen recurrir al verde y los buques militares al gris oscuro o negro para camuflarse mejor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que vemos es solo maquillaje. Es común que un crucero pinte una franja azul en la línea de flotación, pero debajo de esa capa decorativa sigue estando el mismo anti-fouling rojo de siempre. Es decir, aunque la superficie aparente otra cosa, el corazón de los barcos sigue siendo rojo. Y si algún día visitas un astillero y ves un barco enorme en dique seco, quizá notes algo curioso. Ese rojo intenso que parece uniforme no siempre es tan bonito de cerca. Suele ser áspero, con capas gruesas y con marcas de parches donde se han hecho reparaciones. Pero hay un daño colateral. La pintura anti-fouling libera biocidas en el mar. Con el paso de los años, algunos compuestos se han prohibido por su toxicidad, como el famoso tributilestaño, TBT, que dañaba gravemente la vida marina. Hoy existen regulaciones más estrictas. En muchos puertos está prohibido raspar o limpiar cascos en el agua para evitar que las partículas tóxicas se liberen directamente. También existe otro riesgo, el transporte de especies invasoras. Si un barco recoge algas en Asia y llega a Europa sin limpiar su casco, podría introducir organismos que no existen en esa región. Este fenómeno ya ha causado problemas ecológicos graves en varias partes del mundo. Y si saber por qué algo que damos por sentado como es el color rojo en los barcos te pareció interesante, te dejamos con este video para que sigas aprendiendo sobre las cosas curiosas e increíbles que rodean a los grandes barcos.